puedes poner al día de Luis y de Fafa, las dos situaciones, si están con el grupo, si están disponibles o no, eso es primeramente. También quería saber, los jugadores en hoy en día siempre están en las medias sociales y David Beckham incluso estaba con Minnesota defendiendo el equipo y eso. ¿Cómo esas cosas, las críticas de afuera, cómo eso afecta el grupo? Y si eso puede ser más motivación esta semana con el partido del miércoles, que también va a ser complicado. Gracias. Bueno, Luis sigue fuera de la convocatoria. El caso de Fafá está con nosotros. Bueno, él ha tenido un episodio de migrañas el sábado a la mañana cuando se levantó. De hecho, eh, Fafá iba a ser titular el sábado. Habíamos preparado el partido con él. Lamentablemente ha tenido ese episodio. Está acá con nosotros, lo estamos evaluando. Eh, Esperemos que con el correr de las horas pueda seguir mejorando, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Mira, en cuanto a lo que comentaste de David y de lo que ha pasado, mira, al final los que llevamos tanto tiempo en el fútbol sabemos que es parte de esto, ¿no? Digamos, la realidad es que uno tiene que saber convivir con las críticas y sobre todo también rentabilizar las críticas. Hay críticas constructivas que te hacen ver cosas que quizás a uno lo hace pensar. Hay otras que no sirven demasiado, que tienen que ver ya con simplemente atacar por atacar. Y nada, al final, en mi caso, ya estoy acostumbrado y la mayoría de los chicos, sobre todo que me preguntaste de los jugadores, creo que también tienen que saber convivir con esto. De hecho, es el denominador común y es algo que pasa continuamente. Y no solamente pueden ser críticas constructivas, negativas, sino también hay que saber convivir con las críticas positivas y no creerse uno más de lo que es cuando las críticas son positivas. Next, we'll go to Jose and then to Fernando Petrocelli. Gracias, Michael. Muy buenas, Javier. Vamos. Quería preguntarte en particular el caso de Maxi Falcón. Llamó la atención un poco que no estuviera como titular en el partido pasado. Quisiera saber si está bien. Y segundo, me gustaría conocer tu valoración de la formación en sí, cómo estuvo el funcionamiento del partido pasado. Nos dices que cambió a partir de lo de Fafa, pero ¿qué cosas rescatas, si es que se puede rescatar algo de ese planteamiento inicial? Muchas gracias. Bueno, no, lo de Maxi, nada, queríamos mantener la dupla central que había jugado con Red Bull, que a nuestro entender lo había hecho muy bien. Darle confianza a esa dupla central. Y bueno, no mucho más que eso. Y después en cuanto al planteamiento, bueno, la realidad es que cuando supimos lo de Fafá, de que no iba a poder formar parte, la idea era sobre todo tener una primera parte más de control con los tres mediocampistas, que fue un poco lo que imaginamos y lo que terminó pasando, pero que en el entretiempo decidimos hacer el cambio de Tadeo por Fede porque creíamos que nos faltaba profundidad y que Tadeo nos podía dar esa profundidad. Que de hecho los primeros 20 minutos del segundo tiempo, después del descuento, tuvimos algunas aproximaciones más. A ver, creo que el partido en sí fue un partido como el que imaginábamos, teniendo nosotros el control del juego y Minnesota replegado y esperando transiciones. Después, claramente, hubo ciertos errores individuales y colectivos que nos terminaron penalizando muchísimo y que al final
Minnesota los terminó rentabilizando y por eso nos ganó muy bien. Bueno, eso es algo que nosotros debemos mejorar porque en los últimos partidos claramente hemos tenido en varios pasajes muchas de estas situaciones que al final terminamos concediendo muchos goles. Somos conscientes que en los últimos partidos hemos perdido esa solidez que habíamos mostrado en la primera parte del campeonato. Petro. Gracias, Michael. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Quiero consultarte, obviamente la mayoría de los equipos los esperan en bloque bajo y es un desafío al cual tienes que enfrentar y que lo viviste también como jugador, sobre todo en la etapa del Barcelona. ¿Qué crees que le está faltando al equipo para poder superar esa doble línea de 4, a veces ese 4-5 que te plantea el rival estando tan junto de su arquero? Bueno, al final es un cúmulo de cosas, Fernando. Uno puede elegir cómo juega tu equipo, no cómo juega el rival, y claramente no es una excusa que si el rival decide estar en un bloque bajo, simplemente decir jugó en un bloque bajo y no pudimos hacer nada, ¿no? Obviamente que tenemos que buscarle variantes. Creo que eh, tenemos que ser más profundos, ir más por bandas, mover más al rival, porque sobre todo cuando un rival te está esperando con demasiada gente por dentro, es muy difícil neutralizarlo por dentro. Entonces lo más normal es tratar de ser profundo por los costados. Creo que en el segundo tiempo, hasta el tercer gol de Minnesota, nosotros habíamos encontrado la manera de ir por bandas con nuestros laterales. De hecho, el gol de Leo viene de esa manera. Después hay 2 o 3 jugadas por derecha donde Chelo desborda, donde inclusive Yannick llega también a situaciones dentro del área. Y creo que era la idea de seguir buscando de esa manera. Eh, lo que quizás muchas veces preocupa es tener la cabeza y no caer en la frustración primero. Un partido dura 90 minutos y uno tiene que entender que quizás hay que hacer un desgaste primero para poder generar ese tipo de situaciones y sobre todo eh, eh, encontrar esos espacios que te lo van dando los minutos. Y para eso es fundamental marcar en ataque, no darle al rival transiciones, es decir, ahogarlo en el buen sentido al rival. Que creo que en los primeros 25 o 30 minutos del primer tiempo lo hicimos. Después concedimos el gol y después del gol nos costó mucho más, claramente, porque el rival se fortalece, refuerza su idea de seguir jugando en ese bloque bajo y entra la desesperación. Entonces, en este tipo de partidos, lo fundamental es tener en cuenta de que las vigilancias defensivas tienen que ser prioritarias y que no podemos desconcentrarnos un segundo, porque bueno, eh, en- ya llevamos muchos partidos en los que nos encontramos este mismo condicionamiento y claramente es algo que nosotros tenemos que superar. We'll go to Franco and then to Max. Gracias, Michael. Hola, Javier. ¿Cómo está el equipo anímicamente ahorita? Obviamente Puta hemos madre, hablado del golpe con... de puta ¿Perdón? madre, de puta madre. Estamos muy bien. Estamos muy bien. De eso se No, te trata. pregunto, no te lo pregunto porque hemos hablado que el equipo estaba golpeado desde la serie con Vancouver. Hablamos de la frustración de Messi en el partido contra los Red Bulls. Y en el último partido, cuando ya estaba el partido cuesta arriba, en las transiciones, no se veía un equipo que todos corrían hacia atrás, habían algunos que sí, otros que no, como que estaban golpeados anímicamente por el momento que pasa el equipo. ¿Es así o es algo más No, físico, también lo no, hablamos,
Julian Gressel también le dijo un comentario a Michael Boxall, que salió a declarar que Gressel le dijo ante el partido que después de 30 minutos Inter Miami iba a bajar en intensidad porque no le llegan las piernas. Eso se podía interpretar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está el equipo en ese sentido? Ah, bueno, pero si empezamos a hablar por comentarios y el que me dijo y el que te dije, me parece que no es serio, no es serio, no es serio. A ver, vamos a hechos fácticos y los hechos fácticos es que eh, si vos no estás bien físicamente, no podés sostener un partido con 70% de posesión y jugando todo el tiempo en campo rival. Eso es imposible. Y claramente yo entiendo que después de las derrotas, y entiendo el juego y que hay que criticar y hay que ver todo lo malo, y tampoco voy a estar siendo hipócrita acá y diciendo que está todo bien, porque obviamente no nos gusta perder y entiendo que de los últimos 5 partidos hemos perdido 4 y que hay cosas por corregir. Ahora, yo, digamos, la autocrítica la hacemos eh, puertas adentro. Hay cosas que tenemos que corregir y las he explicado. Creo que muchos de los goles que hemos concedido, que son 14 en los últimos 5 partidos, muchos tienen que ver con desatenciones y con errores individuales y no con un aspecto colectivo de la manera de defender, eh, porque, digamos, si vamos al partido de Minnesota, nos meten 2 goles digamos, de pelota parada, uno de lateral y uno de córner. Eh, y cuando te digo cómo está, que me preguntaste cómo estaba anímicamente el equipo, te digo bien porque creo que en estos momentos no hay nada mejor que poder pasar estos 4 o 5 días juntos, para estar juntos, para conversar, para hacer grupo, para compartir momentos que no son muchos durante la temporada y, y que en ciertos momentos es importante. Es importante y te digo la verdad, la sensación es que más allá de que obviamente tenemos muchas cosas por mejorar y que ese es mi deber como entrenador. Eh, Veo que el grupo está unido, que quiere salir de este mal momento, de este bache que hemos tenido en estas últimas 2 semanas, y que la mejor manera es trabajar, es ser consciente de que hay que mejorar y sobre todo agachar la cabeza y darle para adelante. Sí, imagínate que en la primera etapa del campeonato, cuando las cosas iban bien, decía lo mismo. Si vas a los archivos, decía lo mismo. No, 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 no conozco otra manera que tratar de mejorar, de ser consciente de tener autocrítica, pero ya te digo, si esperás que yo salga a decir algo diferente de cara al público, no lo voy a decir porque no es mi forma. Sí, todo lo que tenga que hablar dentro o puertas adentro, claramente lo vamos a hablar para el beneficio grupal. Última pregunta, Max. Buenas tardes, Javier, Max Cordaro de Telemundo 48, bienvenido al área de la Bahía, un gusto tenerte por acá. 2 preguntas para ti, una un poquito más de color, otra más futbolística. La primera sería si tienes algún recuerdo personal cuando estuviste por acá en la Copa América de 2016, cuando enfrentaste a Chile en ese entonces. Y la segunda, hablando ya un poco de los Earthquakes, la importancia de limitar a Cristian Espinosa, un futbolista que tiene un impacto tremendo en el equipo por la derecha, que es decisivo con el pase-gol. ¿Cuán importante podría ser limitar a Cristian Espinosa en la fase defensiva de ustedes? Gracias. Bueno, sí, tengo un muy buen recuerdo porque hicimos parte, digamos, prácticamente toda la fase de grupo. Nuestra base fue acá en San José y la verdad que nos trataron muy bien. Y, y la verdad,
no recuerdo bien, pero hemos estado entre 10 y 15 días ante la preparación y el primer partido que lo jugamos en San Francisco. Con respecto a San José, sí, claramente, creo que no es solamente Espinosa, sino es un equipo que tiene claro lo que hace, con un entrenador con mucha experiencia, un equipo muy directo, con sus tres puntas, que también eh, la llegada también de Jones le dio profundidad por derecha. Así que sí, claramente siempre nos fijamos en los jugadores más importantes del rival, en cómo neutralizarlo, tratar de darle lo menos espacio posible, pero también entender de que el funcionamiento de San José no depende solamente de Espinosa, sino de muchas cosas que hacen bien como equipo. Espinosa claramente es uno de sus jugadores más importantes y es un jugador que tenemos que tratar de minimizar al máximo si queremos tener opciones de tener un buen partido y conseguir un buen resultado.